¿Sabes qué es lo más bello? No, lo más bello es que estas prácticas vengan de otro lugar o vengan del lugar más lejano, porque en sí el lugar no importa. Creo que lo más importante en nosotros es crear nuestra propia filosofía de vida. Y una vez que nosotros tenemos esta filosofía de vida pues bien establecida, fuerte, creo que es una de las cosas más importantes que me ha dejado esto de aprender sobre las diferentes culturas y cómo cada una tiene diferentes formas de desarrollarse, de hacer las cosas y de ver las cosas. Creo que un factor muy importante es ser capaz de observar, ser capaz de ver que hay diferentes matices, diferentes formas de hacer las cosas, porque en sí lo que más llama la atención de estas prácticas es de dónde vienen, por qué se hicieron, por qué se empezaron a hacer. Uno de los motivos pues para prevención, para prevenir enfermedades, caminar junto con los ritmos, con los ciclos, en lugar de ir contra ellos, para que nosotros nos adaptemos mejor a nuestro entorno, a las cosas que van cambiando, porque la vida es un cambio. Entonces creo que esa es una de las lecciones que más me ha dejado crear comunidad, independientemente de donde seas. Cuando yo estuve en China tuve la oportunidad de conocer muchas personas chinas que en realidad influyeron muchísimo en mí, pude platicar con muchas personas. Yo me acuerdo una vez que fui al parque, me sentía muy mal en ese momento porque yo diario tenía examen de chino y yo estaba muy estresada. Yo la verdad estaba muy estresada, no podía, yo quería dejar la universidad, quería darme por vencida. Me fui a un parque y me fui a leer. En ese tiempo no me acuerdo el libro que estaba leyendo. Creo que estaba leyendo un libro que agarré cuando fui a un templo budista y estaba leyendo eso. Se acercó una abuelita china y empezó a hablar conmigo. Me hizo compañía, estuvimos hablando justamente de la medicina china y le habló a su amigo que estaba ahí porque en estos parques hay muchos aparatos que los adultos mayores utilizan para hacer ejercicio, para moverse, y pues estaba ahí de casualidad y el señor practicaba acupuntura, tenía un estudio de acupuntura para la medicina china y me empezó a platicar justamente de todo esto. Puede ser la práctica que tú quieras, lo que tú hagas, lo que te gusta hacer, pero la filosofía, lo que le pones de intención a lo que haces. Y creo que esa es una parte del motivo de los rituales también, ver lo hermoso en lo cotidiano, porque nosotros estamos compuestos de las pequeñas cosas que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Estas son algunas de las cosas que te quiero compartir, que pude aprender estando en China, que pude ver, que pude observar, y es algo bellísimo estar ahí como alguien externo, sin que nadie te conozca, estar ahí y ser alguien externo, ¿sabes? Ser alguien externo y que todo lo que veas es desconocido. Eso es lo más bello, darle una oportunidad a lo desconocido, adentrarte a algo desconocido y aprender sobre ello, ser curiosa. Se requiere mucho coraje para ser curioso, para ser curiosa. Yo te recomiendo todo esto, lo que he hecho y lo que hago, que ha influido demasiado en mí, en cómo veo la vida, porque antes en México yo sentía como que solo vivía, ¿sabes? Como que decía, bueno, todos los días son iguales. Pero creo que estos últimos años he tenido un desarrollo de personaje muy importante, en la cual no solamente trato de vivir mis días como si fuera solamente este momento, sino también de ver lo hermoso en las pequeñas cosas que hacemos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta porque es un tema increíble, es un tema donde aprendes mucho, y no solamente la relación con la naturaleza, sino con el tema espiritual, las energías, las vibras, la temperatura corporal, la energía, la observación y la relación de nosotros mismos con nuestro entorno. Estuve viviendo en China con una familia china y experimenté la cultura china en todos sus matices. Pude conocer muchas cosas, muchas prácticas al estar ahí.
pude tener el contacto con gente, aprender el idioma, aprender sobre la comida, sobre la medicina china. Hoy específicamente quiero hablar de lo que aprendí viviendo ahí. Algo que te quiero compartir porque yo estoy compuesta de muchas cosas, ¿sabes? Soy una persona que le gusta aprender, agarrar un poco de aquí, agarrar otro poco de acá, de las culturas, pero más que nada aprender sobre eso. Me gusta aprender el trasfondo de lo que uso, de lo que pienso, de lo que me gusta. ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué uso esto? ¿Lo que estoy usando de dónde viene? ¿Es de otra cultura? Me hago estas preguntas constantemente para aprender más allá. La cultura china está compuesta más que nada de mucha energía, de muchos campos energéticos y es una cultura que sigue viviendo su cultura actualmente. Hace muchísimo calor hoy en Corea, pero algo que he aprendido, una de las primeras cosas que aprendí, siempre tenemos que mantener nuestra temperatura corporal en equilibrio. Y por más que tengamos mucho calor, a veces incluir un poco más de calor corporal en nosotras y más que nada en la mujer, es que nosotras las mujeres necesitamos un poco más de calor en nuestro cuerpo. Estoy tomando Pu'er Tea, algo que me di cuenta muchísimo viviendo ahí. Un contexto rápido, estuve viviendo con una familia 24/7, dormía ahí, comía ahí, me alimentaba de la cultura china, hablaba todo el tiempo chino, entonces salía con ellos, viajaba con ellos, vivía con ellos, iba a la universidad en China. Una de las cosas que me di cuenta es que no separan la claridad de lo físico, lo mental y lo espiritual. Para la cultura china todo está conectado, todo es unión y todo es equilibrio. Es un constante mantener el equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en lo espiritual. Y todo esto se conforma con varias prácticas diarias en las que pues para ellos ya son normales. Para ellos no es como un esfuerzo extra de hacer, sino ya es algo con lo que aprendieron desde pequeños. Yo me despertaba y tenían su teapot siempre ya con agua tibia, con agua caliente. De hecho, a veces hasta se la tomaban súper caliente o la dejaban reposar un poco, pero ya estaba ahí. Ellos tenían su termo, esa familia, se despertaban y lo primero que hacían era tomar agua tibia. Yo decía, ¿por qué la toman siempre tibia? Yo le pregunté a la mamá, la familia con la que vivía estaba compuesta de la abuelita, la mamá, 2 niños, el esposo y una persona que cocinaba para ellos. Ella decía que ayuda al sistema digestivo, a mantener también la temperatura de nuestro interior. En realidad, aunque hace mucho calor, no acostumbran a tomar muchas bebidas muy frías. Es mantener desde temprano una temperatura y el equilibrio interior, y de hecho tenían su termo, siempre llevaban su termo a todos lados con agua tibia. La mamá me platicaba que al tomar agua fría, luego de despertar sentías como el cuerpo trataba de como anivelar esa temperatura y eso provocaba que no hubiera un equilibrio. Y eso es a lo que me lleva al siguiente punto, tener un desayuno tibio también. Ellos acostumbraban mucho este tipo de porridge, que era como arroz con agua tibia y estas como yuyube. Y lo que nos lleva al siguiente punto, que es la alimentación. Ellos tenían una alimentación muy estacional. Lo que yo me di cuenta de esta familia es que trataban de consumir alimentos estacionales y también alimentos naturales. No estaba hecha de productos industrializados. Ellos trataban de consumir todo natural, comprar lo más natural posible. Y lo que China tiene es que todo es muy accesible. En realidad, China no es un país caro para vivir. En realidad, China, sus precios son súper accesibles y todo lo cocinan por día. Su refrigerador no tienen muchas cosas que dejan por mucho tiempo. También tenían sus propias verduras, sus propios condimentos hechos en casa. Algo que me llamó muchísimo la atención es que tenían los animales vivos ahí. Entonces, pues los cocinaban
y ese día frescos y ese día los consumían. Todo era muy fresco, que es consumir estacional. Y eso es algo que no solamente viene de China, porque así nos podemos nutrir de diferentes vitaminas y minerales y pues tener una gran variedad nutricional, que eso es algo muy importante, no siempre estar consumiendo lo mismo. Además de que también eso ayuda al medio ambiente. Para ellos, en verano son alimentos frescos e hidratantes, en invierno sopas o guisos calientes, en otoño son alimentos que hidratan nuestros pulmones, en primavera verduras tiernas, sabores ligeros y ligeramente ácidos. Que noté demasiado sobre la conducta de la abuelita en ese momento que estuve viviendo ahí. Ella caminaba después de comer, siempre, aunque sean 10 minutos, y de hecho me decía vamos a caminar, y pues salíamos a caminar ahí a la cuadra después de haber cenado. También noté muchísimo esto, que fue un shock cultural demasiado. Yo decía, me voy a quedar con hambre, y es que ellos cenan temprano. Su última cena es a las 5 o 6 de la tarde, y yo, Dios mío, esto es muy temprano. Yo antes de ir a vivir en China, yo acostumbraba a cenar a las 10 de la noche, y la última comida era llena de verduras, de alimentos muy frescos y no tan fuerte, no tan recargada. Y es algo que sigo haciendo. Mi última cena aquí es a las 6 o 7 máximo, y trato de no irme con el estómago lleno. Viajábamos mucho a su pueblito, y es ahí donde pude conocer sobre cómo ellos tenían esta relación muy familiar. Eso es algo que noté demasiado. La comunidad en China es muy importante. En los restaurantes existen estas mesas redondas donde es específicamente para que la familia pueda comer juntos, ¿sabes? La familia comparte los alimentos, y es que tú vas a un restaurante y existen estas zonas justamente para comidas familiares, donde ponen todos los alimentos es una mesa circular donde ponen todos los alimentos. En China, de hecho, los palillos son muy largos porque están acostumbrados a compartir todos los alimentos, e incluso en casa, así como los platos principales los ponían en platos así grandes y todos consumíamos de ahí. Ponían un pescado grande y pues todos agarrábamos de ahí. Por eso los palillos son muy grandes, porque pues tienes que agarrar la comida, ¿sabes? Y algunos platillos están lejos, son lejanos, entonces por eso son muy largos los palillos. Yo era como de, nos vamos a enfermar, las salivas, o sea, yo decía, pero no, o sea, ¿sabes? Es algo que trae comunidad, es algo que une. Y yo me sentía parte de la familia cada vez que compartíamos eso, porque no era como de que ten este plato solamente es para ti. Siento que eso es algo muy importante en cuestión espiritual, mantener una comunidad, mantener incluso unión en la comida, ¿sabes? No es que cada quien tenga su plato separado, sino todos compartimos, todos para todos, y eso es algo que me hizo sentir muy cercana a ellos y me encanta. Una de las cosas que yo observaba también de la abuelita y de la mamá es que tenían un patio donde se sentaban a hacer nada. Y yo, bueno, ¿qué es esta práctica? Y pues a lo largo de mis días que yo tenía ahí, pues pude conocer muchas cosas, ir a muchos lugares, a pues conocer, ¿no? A saber qué era lo que hacían sobre la medicina china. Y la abuelita y la mamá me platicaban esto que se llama Zuowang, que es una meditación taoísta que se llama sentarse a hacer nada. No era como tal de que cerraban los ojos o se pusieran a meditar así como tal, pero no hacían nada, solo se sentaban así a ver la naturaleza, y siento que es muy diferente al tipo de meditación que estamos muy acostumbrados, que dicen no pienses en nada, vacía tu mente. Y ella me explicaba que en realidad no es como vaciar tu mente, sino dejar de aferrarse a esos pensamientos y regresar a un estado de calma natural, ¿sabes? Es sentirse cómoda con los pensamientos que tenemos en ese momento, no tratar de eliminarlos por completo, sino abrazarlos. Y eso es algo que yo dije, tiene mucho sentido. ¿Por qué siempre queremos eliminar todo? Porque al final y al cabo son pensamientos que vamos a tener constantemente, pero para ellos es abrazarlos, aceptarlos y decir, bueno, son pensamientos que tengo
A veces, no todo el tiempo, esa es una práctica que yo sigo practicando. Cuando yo me levanto, de hecho, es lo primero que hago. Me siento a ver, yo tengo aquí la vista del bosque enfrente de mi casa y es algo que me siento a hacer, ¿sabes? Y a veces es como solamente mirar al techo, ¿sabes? Aceptar que somos seres que estamos constantemente pensando y hablando sobre qué es lo que hago cuando me despierto. Llegamos a una de mis prácticas favoritas, que es Qigong. Y el Qigong es una práctica que los chinos practican en casa o al aire libre. Y es que si tú vas a China o si has visto videos de China, vas a ver a los viejitos haciendo esta práctica que son... No es mucho tiempo, de hecho son 15 a 20 minutos. Es una práctica de movimiento y es a las primeras horas de la mañana también o antes de dormirse, que es lo que yo noté que hacían. En la noche yo podía ver a mucha gente y de hecho la gente se reúne afuera de las plazas en lugares muy grandes a hacer estas prácticas en el parque, en el bosque, donde sea, en casa. Y es algo que me gusta muchísimo porque entre comunidad también se animan a conectar con su ser y a conectar con su cuerpo y al movimiento. Son movimientos que influyen en la respiración, aumentan la movilidad, reduce el estrés, favorece al equilibrio corporal, al equilibrio interior y espiritual. También se les puede llamar como body waves. De hecho, que es como una serie de movimientos para fluir con el aire, con lo que nos rodea. Esto incluye los brazos, los saltos linfáticos, el movimiento del tronco y las marchas. También hay algo que hacían mucho y yo decía, ¿por qué se pegan en el cuerpo? ¿Qué sentido tiene pegarse en el cuerpo, sabes? Pero esto se llama como Chinese pat, que es como que se pegan y de hecho tienes que usar tu mano así de esta manera y son 4 puntos donde pueden hacer como este pat, pat, pat en el codo, en la parte aquí de la pelvis y atrás de las rodillas. Eso es algo que yo notaba mucho, de hecho también tienen muchos instrumentos para llegar a hacerse estas prácticas. También notaba que se lo hacían en la espalda, se pegaban en las piernas también para mejorar la circulación y de hecho también la abuelita se acostaba y levantaba sus piernas y así constantemente, que era algo que me llamaba muchísimo la atención y eso es algo que yo sigo haciendo cuando leo. Yo cuando leo me acuesto y levanto mis piernas y las recargo en una pared o algo así y ellos dicen que es para la circulación. Estas prácticas que yo hago constantemente es también los masajes linfáticos. Tengo una rutina muy específica con aceite esencial. Ellos también ocupan mucho el aceite esencial, que es algo que yo vi, que están muy inclinados también a la herbolaria, a los tés, a las plantas y es algo que me llamaba muchísimo la atención y aquí es donde te voy a recomendar unos libros que son como la Biblia para aprender de la medicina tradicional china y estos libros puedes regresar en cualquier momento a releerlos. En esta época aprendí muchísimo sobre el té chino, sobre la herbolaria y aquí te voy a recomendar los libros que te recomiendo para aprender sobre herbolaria y además de otros temas que te voy a platicar. Por ejemplo, está Between Heaven and Earth. Este libro habla sobre los elementos. En la medicina china los elementos también son muy importantes como la madera, fuego, tierra, metal y el agua. Habla también sobre el yin y el yang. El otro libro que te quiero compartir es The Complete Book of Chinese Medicine y también es una introducción a todo esto. Habla sobre el chi, la acupuntura, la moxibustión, la fitoterapia, los alimentos, ya sea fríos o calientes. Aquí habla sobre que los alimentos también tienen una naturaleza energética y no habla sobre la temperatura en sí, sino sobre el efecto que los alimentos tienen en nuestro cuerpo. Para ellos, para los chinos, mantener el equilibrio significa estar saludables. Para ellos, enfermarse es que hace falta equilibrio en nuestro interior, ya sea espiritual, corporal y de temperatura. En China es muy importante el chi, es una energía que ellos lo ven como vapor, como aire, es una energía vital y el chi es lo que tenemos que mantener en equilibrio. Para la cultura china el chi tiene origen en 3 lugares. El primero es heredado de tus padres, el segundo es de los alimentos, que viene de la digestión, y el 3 del aire, de lo que respiramos. Y algo muy importante que yo notaba es que
al yo vivir con ellos, yo veía que en la noche se bañan generalmente en la noche y se secaban con secadora siempre el pelo y nunca salían con el cabello húmedo. Y yo decía, se van a dañar su pelo al tener este contacto con el calor diario. Pero ellos me explicaban que salir con el cabello mojado y dormir con el cabello mojado hacía que nuestra temperatura corporal bajara, o sea que estuviera más del lado frío, inclinado a lo frío y provocaba un desequilibrio de la temperatura. Yo recuerdo que la niña, aunque fueran las 11 de la noche, se secaba el cabello y siempre estaban con la secadora. De hecho, ellos me decían, no, sécate el cabello. Y eso es algo que empecé a hacer. Yo era antes de dormirme con el cabello mojado. Ellos decían, y es que además si te duermes con el cabello mojado o lo tienes mojado, esto hace que también pueda crecer un hongo en tu cuero cabelludo, lo que me lleva muchísimo a este punto de que para ellos es muy importante el cuero cabelludo. Ellos tienen una herramienta, uno que parece como un guasha, pero no es un guasha, y las puntas son circulares para hacer masajes en el cuero cabelludo. Ellos siempre estaban así, haciéndose masajes en el cuero cabelludo, y eso es algo que también sigo haciendo. De hecho, es algo muy relajante. Estas son algunas de las cosas que han influido demasiado en mi estilo de vida. Aprendí muchísimo desde el Feng Shui, que mucha gente lo conoce como el Feng Shui, porque en realidad se escribe Shui, pero se pronuncia Shui, que significa aire y agua. El Feng Shui es una filosofía de cómo nuestro entorno influye en nosotros, en nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, y esto va a influir en cómo nos sentimos y cómo actuamos en la vida. De hecho, en China hay lugares específicamente donde te ayudan a acomodar tu casa de acuerdo a esta práctica. En el Feng Shui, lo que tienes en tu casa, todo lo tienes que utilizar. No tienes que tener objetos que no utilizas u objetos extras, y también objetos rotos. Entonces ellas me decían, no tienes que tener objetos rotos, y también algo muy interesante es que tienes que estar rodeado de cosas o elementos naturales, elementos vivos como por ejemplo las plantas, y no plantas secas. Eso es algo muy interesante porque a mí se me hacían muy increíbles como colgar esto de las plantas secas que siempre he visto en la herbolaria, como que se utilizan las plantas secas, ¿no? Para el Feng Shui, nunca puedes darle la espalda a la puerta. Siempre tienes que tener una visión hacia la puerta porque el chi entra por la puerta, y eso es algo muy interesante también. Y siempre tienes que aprovechar también la luz natural, tener siempre una ventilación muy buena en el hogar, no tener acumulación de cosas, dejar que la energía fluya. Y eso es algo muy interesante, de no arrumbar muchas cosas en un mismo lugar porque la energía se estanca, de también mantener tu hogar siempre limpio. Yo me acuerdo que en ese tiempo pues ellas contrataron pues a una persona para que hiciera esto, y algo muy interesante es que en la cultura china los elementos, los materiales de las cosas son muy importantes. Siempre hay que tener una gran variedad de elementos en nuestro hogar, por ejemplo cosas de madera, como muebles de madera, cosas con el elemento fuego, que serían velas o con una buena iluminación, algo hecho con tierra, por ejemplo cerámica, algo de metal, acero, latón, cobre, y algo con el elemento agua, como por ejemplo imágenes de agua. Para ellos algo más interesante, además de que es cómo están conformadas las cosas, es cómo todo esto nos hace sentir, y eso es algo que no solamente en la cultura china se presenta, sino también en muchas culturas, de cómo hay que ser observadores con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, cómo nos sentimos con este tipo de alimentos, con la organización de nuestro hogar. Por ejemplo, la cultura china es una cultura que vale muchísimo la pena aprender y conocer, porque tiene muchos puntos interesantes que nos hace abrir nuestra mente y no cerrarnos solamente a una sola posibilidad que es la de nuestra cultura, sino saber que existen otros horizontes, otros puntos de vista, y porque también los puntos de vista que tenemos están muy influenciados en la zona geográfica donde nos encontramos. Entonces es conectar con otras zonas geográficas, otros pensamientos, otras formas de ver la vida, y tú puedes elegir, ¿sabes? Esto es lo más hermoso de la vida, poder elegir lo que quieres para ti, los pensamientos que tú quieres, pero más que nada desde el lado igual del respeto, ¿sabes?
aprender de las culturas con respeto, con amor y conocer. Estas son algunas de las cosas que aprendí estando y viviendo en China. Actualmente yo vivo en Corea y todavía sigo haciendo estas prácticas. A veces voy, de vez en cuando, una de las prácticas que te recomiendo hacer una vez en la vida si quieres experimentar es la acupuntura. La acupuntura trabaja a través de los meridianos por los que circula el chi. Y según la acupuntura, cuando se bloquean estos canales donde fluye la energía, es donde se empieza a expresar a través de enfermedades, de estrés. Entonces, practicar la acupuntura es como abrir estos meridianos y mantener un equilibrio y que la energía pueda fluir otra vez. Y es una práctica que le tengo mucho respeto, ¿sabes? Porque no todas las personas lo saben hacer. Entonces, pues para mí yo te diría que ten mucho cuidado con esta práctica en cuestión de que investiga dónde te lo vas a hacer y que la persona sepa hacerlo. Estas son las cosas que aprendí en China y que sigo practicando, que han influido muchísimo en mi vida y que te recomiendo más investigar, leer y pues nada, eso es todo. Bye.